Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 16 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y me acompaña mi colega Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, acá cerrando una gran semana, muy favorable, por suerte. Sí, la verdad que una semana bastante movida a nivel internacional y bueno, y acá a nivel local, con todos los ojos puestos en el clima y bueno, en la evolución de la cosecha que viene bastante trabada. Sin dudas, pasamos de una punta a la otra, necesitábamos lluvias y pasaron lluvias, pero pasaron más de lo que necesitábamos y esperábamos. Tal cual. Bueno, vamos a meternos de lleno en el día de hoy con toda la actualización de la situación climática y cultivos a nivel nacional. Y también vamos a charlar con un especialista de Entre Ríos sobre toda la coyuntura bien en detalle de esa provincia, todo lo que tiene que ver con la fina, la gruesa, qué pasó y bueno, y también qué se está pensando de cara a la próxima campaña en este contexto de costos crecientes, ¿no? Totalmente, allá vamos. Bueno, Nehuen, breve repaso de lo que fue Chicago en la semana y ya nos metemos de lleno en lo local. Bien, en términos del mercado de referencia, la soja perdiendo apenas $1.30 en lo que fue la semana. Complejos hogueros, si se quiere, con señales mixtas. Harina perdiendo $8, lo que representa un poco más del 2% de pérdida. Y el aceite continúa traccionando todo lo que está pasando, ¿no? Con la guerra, con este Muy precio firme. del crudo, del petróleo, que sí, coquetea de nuevo con los $100, logra aflojar alguna que otra rueda y después alguna que otra noticia vuelve a disparar el precio y así lo hacen saber, sobre todo el precio del aceite, que ganó $82, casi un 5,5% en la semana. Así que bastante firme desde ese punto de vista. Atención que se conoció que en la semana hubo compras de China a Estados Unidos. De hecho, el día viernes, así lo informaban fuentes desde Reuters. Como dato adicional también. Sí. Y después pasando a los cereales, maíz ganando $2,4 en lo que fue en términos semanales y el trigo ganando casi $7 en la semana. Sequía que empieza a preocupar ya en lo que es justamente todo ese cinturón triguero en Estados Unidos. Área que empieza a ser más importante y chequear y ver cuánto porcentaje hay de sequía, aproximadamente un 70%, y que cuando uno ve las condiciones de cultivos en trigo en Estados Unidos habían arrancado lejos del promedio y lejos del año pasado, más o menos en 35 puntos, en excelentes y bueno. Y a medida que fueron pasando las semanas, empezó a pincharse y siguió deteriorándose hasta llegar al 30 en esa condición. Así que bastante complicada la situación en Estados Unidos. Cuidado no descartar que se trasladen estos efectos a Tal lo que va a estar cual. la gruesa. Estamos en un mundo que venía como muy tranquilo desde el punto de vista de los balances de trigo a nivel internacional, por lo que por lo que había sido la última campaña. Ujú. Pero bueno, y también bueno, por las áreas no sembradas en el hemisferio norte, pero ya, bien, como bien destacamos Nehuen, bueno, en uno de los países relevantes, ¿no? O uno de los jugadores importantes a nivel internacional como en Estados Unidos, se empezaron a prender ya algunas alarmas donde la preocupación empieza a hacerse cada vez más palpable, porque bueno, fueron pasando las semanas, los cultivos no estuvieron recibiendo agua, las zonas con sequía fueron aumentando y las condiciones de los mismos fue cayendo. Así que bueno, ojo con esa situación. Recordamos de todas formas, Estados Unidos es un jugador entre muchos otros, ¿no? En el mundo del trigo, ¿no? Tal cual. Y Quizás cuidado, no es tan crítico a lo mejor como en soja o maíz, ¿no? sin dudas, sin dudas. Y cuidado, otro dato adicional para tener en cuenta en maíz, el tema del precio de los insumos y fertilizantes. Cuidado que no se migre determinada cantidad de área en la medida que se avance con la siembra de maíz a soja en Estados Unidos y tengamos un poquito más de soja de lo esperado y un poquito menos de maíz de lo esperado. Tal cual. Bueno, y pasando a lo que es plano local, Tenemos mucho informes. foco en tema climático. Sin Estuvimos dudas. todos los días actualizando esas perspectivas de climas y los mapas para ver cómo seguía toda esta película que tanto afectó, ¿no? Al norte del país y bueno, a toda el área central, ¿no? Que viene dejando
dejando bastantes complicaciones para lo que es el avance de la trilla. Finalmente, ya promediando la semana, la situación climática para el área central del país había comenzado a mostrar algunas mejorías. Así que bueno, nos haces un breve resumen y nos contás qué es lo que está por venir. Yo creo que nunca en una semana chequeé tanto un mapa de climas como esta, tanto en pronóstico como lluvias acumuladas. Así que sí, sobre todo el norte del país, cuando uno ve el norte de Santa Fe, Chaco, tal vez alguna zona puntual en Santiago, son quienes más terminan afectando por estos excesos hídricos. Pero en general la Bolsa de Cereales de Buenos Aires haciendo el hincapié en que varios lotes todavía cuentan con este estrés hídrico, por decirlo de alguna manera, con estos excesos. Y bueno, así lo hacen saber los porcentajes de evolución en los ritmos de cosecha para soja y bueno, elementalmente también para maíz. Cuando uno ve la soja, más o menos un 10,2% de la cosecha hasta este momento, bastante lejos en relación a los promedios y al año pasado, justamente por las complicaciones climáticas, pero el punto adicional, si se quiere, positivo, fue que se reestimó el área, se ajusta a las 17,2 millones de hectáreas, lo que nos dejaría más o menos en 48,6 millones de toneladas de producción de soja, 100.000 toneladas adicionales en base al informe anterior. Cuando uno explora en otras regiones o con otras fuentes y demás, como puede ser la zona núcleo, este dato me pareció muy interesante, dado que las lluvias en abril, hasta el día viernes 24 de abril, promediaban 121 milímetros en lo que iba del mes, casi el doble en relación a lo que suele llover habitualmente. Entonces, en definitiva, generó que 43% del área de zona núcleo esté cosechada versus el 80% del promedio, bastante lejos, justamente por este factor climático. Tal cual. Y bueno, sobre todo esta cuestión climática que mencionás y el tema del norte, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, lamentablemente, sobre todo en soja, tenemos lluvias por delante, o mejor dicho, veníamos con algunas lluvias, posiblemente la próxima semana volvamos a tener una situación de excesos hídricos muy marcadas. Y bueno, algunas personas que hemos ido consultando, alertando, bueno, sobre la posibilidad de que el área, bueno, pueda comenzar a perderse, no parte del área. Sin dudas, luces intermitentes, por decirlo de alguna manera. Tal vez no hay fuertes impactos, según releva el Servicio Meteorológico Nacional, al menos para la próxima semana, pero sí tendríamos estos días de luces intermitentes, justamente, de días de lluvias y días donde estarían un poquito más lejanas las probabilidades, con lo cual complicaría también el panorama. Sobre todo para la primera semana en el norte del país, en el norte de Santa Fe, en el sur de Buenos Aires. Y bueno, para la segunda semana ya sí un poquito más en línea con lo que suele llover a esta altura del año, fundamentalmente en Entre Ríos, en Corrientes y también en el norte de Santa Fe. Creo que lo que más se ha acomodado es el área central un poco, en alguna medida. Quizás tampoco todavía a lo mejor no está tan visible bueno, la mejora, pero bueno, es donde por lo menos habían dejado de marcar lluvias en algunas zonas del área central. Y bueno, hay que ver qué nos depara el fin de semana, porque también se fueron moviendo un poco los pronósticos. Posiblemente iba a empezar a llover el sábado. Bueno, eso se fue corriendo un poquito, pero bueno, a lo mejor tengamos también algunas precipitaciones. Y después, de ahí ya así en adelante, estaría bastante acomodado todo para empezar a ver un panorama climático un poco más seco y amigable con el avance de la trilla. Sin dudas, sin dudas. Y como dato adicional, ya tuvimos las primeras perspectivas de lo que puede ser esa siembra de trigo para la cosecha fina 26-27. Se recorta el área, ¿sí? Después de haber alcanzado casi esas 6,8 millones de hectáreas en lo que fue la campaña anterior, 6,5 releva la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En zona núcleo también tendríamos más o menos 300.000 hectáreas menos en relación a la campaña anterior. Justamente todo esto impulsado por, en cierta medida, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con los insumos, lo que está pasando con los fertilizantes, con el precio del transporte y demás, que así lo hace ver, por ejemplo, para ver un ratio y tener presente la relación urea-trigo, que pasó del 2,6 al 4,1 en apenas un año, y evidentemente implica un costo mayor para los productores que
tienen dentro de su panorama, dentro de su decisión, poder meterse de lleno en el trigo, así que digamos, decisiones encontradas distintas tal vez en cada lugar a lo largo y ancho del país, pero bueno, detalle no menor, fundamentalmente por lo que está pasando con la guerra y con los insumos. Tal cual. Bien. Bueno, Ari, hoy viajamos a la provincia de Entre Ríos para analizar un poco el escenario productivo de esa provincia y ver los detalles. Así que tenemos un especialista, nos acompaña en esta oportunidad Pablo Fontanini, coordinador del CIBER de la Bolsa de Entre Ríos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Mucho gusto. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? El gusto es mío. ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá, muy pendiente de todo lo que pasa con el clima a nivel nacional y bueno, Sin dudas. cómo viene evolucionando toda esta campaña que prometía mucho y bueno, y empezó a preocupar un poco en algunas zonas. Así que bueno, vamos de lleno a la coyuntura y a la situación de Entre Ríos, empezando quizás antes de meternos en lo que está pasando puntualmente ahora y cómo está todo. Si te parece charlar un poco bueno, de la foto y de las proyecciones y de las estimaciones, ¿no?, que venían manejando para esta campaña gruesa, tanto de soja como maíz, ¿no? Bueno, y también si querés, sorgo y arroz, de cómo se venía planteando la campaña en materia de superficie sembrada, crecimiento, ¿no?, respecto a otros años. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, vamos a arrancar entonces con la campaña 25-26, un comentario, y de los cultivos de fina, el más importante en Entre Ríos es el trigo. El trigo tuvo un crecimiento importante, creció un 18% interanual y fue la superficie más importante sembrada de lo que tenemos registro en el CIBER de la campaña 2000-2001 en adelante. Tuvo una expansión de más de 100.000 hectáreas entre la campaña 24-25 y la 25-26. El año pasado se implantaron 16.800 hectáreas y este año superamos las 700.000, 729.900 hectáreas. Climáticamente el invierno fue favorable, muy favorable, no solo en Entre Ríos, sino lo que podemos ver en toda la región pampeana, por dos variables climáticas interesantes. Primero hizo frío, hubo descensos térmicos importantes, heladas agronómicas, sobre todo lo que es julio, pero asociado con precipitaciones por encima de lo normal, tanto en julio como en agosto. Esto generó un plus, ya que normalmente los meses más secos son junio, julio y agosto. Bueno, esa combinación de frío y humedad le permitió desarrollarse y tener un buen potencial de rendimiento del cultivo, que tuvo un rendimiento promedio provincial de 4.238 kilogramos por hectárea, superando, diría ampliamente, los 3.800 o 3.900 que habíamos tenido como máximo en otras campañas. Y la asociación entre máxima superficie sembrada, máximo rendimiento, nos da la máxima producción de 3.093.020 toneladas, casi 3,1 millón de toneladas de trigo. Otro dato interesante también fue que en septiembre y octubre las precipitaciones fueron un poco más escasas que lo normal, pero como veníamos con buenas reservas, esto permitió que no haya tanto peso de enfermedades fúngicas y bueno, el cultivo lograra ese potencial que les comentaba. Otro cultivo o otra serie de cultivos que ha venido ganando peso en la rotación agrícola Entre Ríos son las brasicáceas, donde tenemos lo que es colza, carinata y camelina. Colza y carinata se implantan básicamente en abril hasta mediados de mayo, y camelina ya lo que es junio y julio. Tuvieron un incremento interesante. El año pasado hubo unas 17.000 hectáreas, este año se implantaron 31.000, un crecimiento del 80%, un rendimiento promedio de unos 1.500 kilogramos por hectárea. Camelina un poco menos, estuvo en el orden de los 800 kilogramos por hectárea, y colza y carinata sí tuvieron una mejor performance, pero posiblemente camelina padeció un poco de esos excesos hídricos
que les comentaba anteriormente. Y un cultivo que es tradicional en Entre Ríos, que es el lino, mantiene su nicho productivo, si bien tuvo un crecimiento de unas 1.600 hectáreas, ubicándose en unas 8.000 hectáreas. El año pasado había 6.600, tuvo un crecimiento de 1.400 hectáreas, con un rendimiento promedio acorde a los valores históricos de 1.200, 1.300 kilogramos por hectárea y una producción que superó levemente las 10.000 toneladas. Esto a lo que hace a los cultivos invernales, donde obviamente la supremacía está de la mano del trigo. En lo que hace a los cultivos eh, estivales, el primero que se empieza a implantar cronológicamente, siguiendo el calendario agrícola, es el maíz de primera. El maíz de primera tuvo un crecimiento importante y se ubicó en 532.850 hectáreas. Aquí hay que detallar algo interesante y retrotraernos a lo que pasaba en la campaña 2023-2024, donde apareció la chicharrita del maíz. Apareció la chicharrita del maíz y tuvo un impacto en los rendimientos en los maíces de primera sembrados medio tardíamente, ya por los meses de octubre, noviembre, y sobre todo en los maíces tardíos y de segunda. Ahí fue donde el daño redujo la perspectiva de rendimiento a más del 50%. El rendimiento histórico de los maíces tardíos de segunda en Entre Ríos es de 5.000 kilogramos por hectárea, y esa campaña estuvieron en el orden de los 2.500 kilogramos por hectárea, además con la pérdida de calidad que se veía. Bueno, a raíz de esto el productor tuvo temor de que esa población persistiera, y en la campaña 2024-2025, de tener 400.000 hectáreas en la 23-24, pasamos a menos de 300.000. ¿Qué pasó? Bueno, fue un invierno frío, similar a lo que vimos el año pasado, y la chicharrita o la población de chicharrita murió porque no es su ambiente. Acá hay un trabajo muy interesante que hace ya, bueno, 2 años y medio, el INTA con las agencias de extensión, donde monitorean la población de la chicharrita, ya sea en maíces guachos o en cultivos alternativos, donde el insecto no se reproduce, sino que subsiste para tratar de pasar el invierno. Y bueno, se vio que esa caída drástica en la población, porque tuvimos 2 inviernos interesantes, 2 julios interesantes, ya sea en el 2025 y en el 2024, con días donde el promedio de la temperatura mínima estuvo por debajo de los 4 o 5 grados centígrados. Hubo incluso récord de romper marcas mínimas. Bueno, el productor vio que en la campaña pasada el chicharrita no tuvo peso, y este año, como un efecto rebote, y crecimos unas 240.000 hectáreas en el área de maíz, un crecimiento del 86%, pasando de menos de 300.000 a 532.850 hectáreas de maíz. Hay que recordar que Entre Ríos tiene un alto consumo de maíz, porque es un insumo para otras producciones, como puede ser la carne avícola, la producción de huevo, y el consumo anual de maíz está en 3,1, 3,2 millones de toneladas. Bueno, y lo que hace al maíz tardío y de segundas es un porcentaje muy menor, es el 4%. Históricamente estábamos en el 15%, si miramos uno promedio. Actualmente, dado este escenario de chicharrita, está tan solo en el 4%, y son unas 20.200 hectáreas. Si bien creció un poco con respecto al año pasado, donde hubo algo más de 10.000 hectáreas. Bueno, y siguiendo la cronología, bueno, otro cultivo importante es la soja. Y como les decía, como tuvimos un crecimiento en el área de trigo y un crecimiento en el maíz, es lógico pensar una caída en el área de soja de primera, básicamente, que pasamos de tener unas 600.000 hectáreas a 400.000 hectáreas. Una caída bastante similar a lo que se llevó el maíz en ese incremento que les decía. Y tenemos unas 800.000 hectáreas de soja de segunda. En conjunto estamos hablando de 1.219.500 hectáreas, una leve caída del
con respecto al año pasado, dado por esa compensación del crecimiento en el área de maíz realmente. Y lo que sí vimos fue una caída en la superficie sembrada con sorgo. El año pasado estábamos en 120.000 hectáreas, este año unas 55.000 hectáreas, una caída del 55%, porque el sorgo no termina de manifestar rendimientos en general promedios bastante mediocres si se lo compara con el maíz, incluso en escenarios adversos. Ujú. Así que el cultivo también que resta mencionar es el sorgo, perdón, el girasol, que en las últimas dos campañas ha tenido un crecimiento y se ha ubicado por encima de las 24.000 hectáreas. Veníamos con campañas hace 4 o 5 años donde apenas hubo 500 hectáreas. Ha ganado territorio. Eh, no sé si se va a expandir mucho más, pero por lo menos estamos hablando de que ocupa un nicho y se puede ver cuando uno va al campo, digamos. Con rendimiento promedio en la campaña anterior, que fue excepcional, con 2.300, casi 2.400 kilogramos por hectárea. La campaña que cerramos casi en 2.100, que es una buena campaña. Y para finalizar, un cultivo que es importante por la historia en Entre Ríos, que es el arroz. Nosotros elaboramos junto con otras instituciones de hace algunos años un informe de área sembrada y rendimiento y producción del arroz a nivel nacional. Trabajamos con la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Asociación Correntina Plantadores de Arroz, Ujú. la Agencia de Extensión Rural INTA San Javier, la agencia la Estación Experimental de INTA en Corrientes, la Bolsa Comercial Chaco y la Asociación Plantadores de Arroz. Bueno, y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, obviamente. Lo que vimos esta campaña fue una caída que a nivel nacional fue del 12%, en Entre Ríos específicamente fue del 19%. Hay 5 provincias donde se siembra arroz, la más importante es Corrientes, tuvo 13.000 hectáreas menos, representó una caída del 12%. La segunda provincia en orden de importancia es Entre Ríos, que pasó de 67.850 hectáreas a 54.850, es decir, 13.000 hectáreas menos, esa caída del 19%. Y después en tercer lugar está Santa Fe, que tuvo una leve disminución del 7%, unas 2.000 hectáreas menos, de 33 a 31.000 hectáreas. Y después Chaco, Formosa, que entre las dos pueden llegar a aportar unas 20.000 hectáreas, tuvieron una reducción proporcional, digamos, a lo que vemos. Y pasamos de tener 231.650 hectáreas a 204.900 hectáreas de arroz esta campaña, es decir, 27.700 hectáreas menos. Esto se da básicamente por una caída en el precio del cereal. La cotización, para que tengan idea, lo que más se produce es largo fino. En Ujú. enero del 2004 estaba en 560.000 pesos por tonelada y actualmente puede estar rondando los 430.000, 200.000 pesos menos. El largo ancho también, que estaba en 560.000 pesos por tonelada, está actualmente en 230.000, también alrededor de 200.000 pesos menos. Eso habla de una caída en el precio del 37%, lo cual te dispara obviamente el rendimiento de indiferencia que tenés que alcanzar para cubrir los costos de inversión. Eso básicamente fue lo que generó esta caída de cotización a nivel internacional y que repercute en el ámbito local, digamos. Bueno, Ese fue el gran repaso. panorama de lo que se implantó esta campaña, digamos. Tal cual, bueno, gran repaso Gran de dónde análisis, estamos parados. sin dudas. Bueno, y ya que estamos sobre la coyuntura más actual de cómo viene avanzando la gruesa, bueno, como ya describiste muy bien, ¿no? El planteo y un poco los puntos de partida, pero bueno, estuvo lloviendo, en algunas zonas del país hay mucha preocupación. ¿Cómo están en Entre Ríos? ¿Se pudo avanzar con la cosecha? ¿Hay atrasos? ¿Qué se espera por delante? Bueno, con la cosecha de maíz se finalizó, maíz de primera, Ujú. quedan esas 22.200 hectáreas de maíz tardío de segunda, pero eso normalmente se cosecha julio, agosto, donde se seca por el frío y el productor no tiene que pagar secado. Nosotros estimamos un rendimiento de 6.550 kilogramos por hectárea. Es un rendimiento que en general se ubica por encima de la media, que para la provincia puede estar cercana a los 6.000 kilogramos por hectárea. Una producción récord
de 3,4 millones de toneladas y como le decía, sirve para el consumo de ese maíz que tenemos para la producción de carne avícola y de porcinos y demás. Soja se ha cosechado muy poco, es menor al 5%, soja de primera Claro. básicamente, pero lo que vemos ahora es que climáticamente va a haber un frente frío, como un anuncio de que vamos a tener invierno, por así decirlo, y eso te va a dar una ventana de cosecha. Actualmente lo que está costando posiblemente es un poco el tema piso y algunos puntos de humedad, pero ya calculo que a partir de martes, miércoles, las tareas de cosecha se van a ir generalizando y se va a recuperar ese tiempo perdido posiblemente porque no hay eventos importantes que muestren precipitaciones para los próximos días. Sí vemos el rendimiento esperado en soja de primera a nivel provincial, en general en torno a los 2.300 kilogramos por hectárea. La zona centro-sur es la zona más agrícola de Entre Ríos, con una diferencia, el suroeste con una perspectiva de rendimiento de 2.500, 2.600 kilogramos por hectárea, y el sureste con rendimientos relativamente más bajos, de unos 500, 600 kilogramos por hectárea menos, porque tuvieron un pulso seco que perduró mucho más tiempo en ese sector. Nosotros tuvimos un plus de precipitaciones en noviembre, Ujú. diciembre tuvo lluvias normales en el promedio provincial, pero en el sureste se empezó a marcar un déficit hídrico que se continuó en enero. Eso le pegó de lleno al maíz. Ahí los rendimientos pueden estar en torno a los 5.000 y algo kilogramos por hectárea, pero ya nos marcan una brecha con un rendimiento promedio provincial de 1.600 kilogramos por hectárea. Y si lo vamos hacia las costas más bien del Paraná, ya tenemos una brecha superior a los 2.000 kilogramos por hectárea. Este efecto también obviamente se vio en la soja. En general, históricamente nosotros en la región tenemos un pulso seco. Este pulso seco apareció entre la segunda quincena de enero hasta los primeros 10 días de febrero. Al 12 de febrero empezaron a haber lluvias en la provincia y ahí se recuperó la performance de los cultivos, pero bueno, en el sureste quedó un poco más golpeada que el resto. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. La verdad, muy interesante, muy completo. Toda la descripción, todo el panorama, todas las ideas. Y por último, una última pregunta muy breve para cerrar. Te agradecemos ya de antemano la participación. Pero con esta coyuntura, sobre todo a nivel internacional, con el aumento de precios de fertilizantes, de insumos, de costos, transporte, ¿qué idea breve tendrías como para dejar a nuestros oyentes para la campaña fina? Y en la medida que el conflicto se extienda, ¿qué habría que tener también en la cabeza para la campaña próxima de gruesa, ¿no? Sí, bueno, es una campaña con una coyuntura económica interesante y agronómicamente también. Eh, por un lado, vemos mayor inquietud por parte de los productores en incrementar el área de brassicacia porque no tiene el peso en la fertilización nitrogenada que tienen tres cultivos como son el trigo, el maíz y el arroz, las tres gramíneas. Pensamos que puede llegar a incrementarse unas 20.000, 25.000 hectáreas del área de brassicacia, llegar a unas 55.000, pero no puede llegar a reemplazar más de 700.000 hectáreas que tenías de trigo. Da igual. Por ende, es lógico pensar que puede llegar a haber una disminución en el trigo, o bien y asociada a una menor aplicación de fertilizantes nitrogenados. Ujú. Para ¿cuáles son los puntos a favor que tiene el trigo? Que tiene muy buenas reservas actualmente. El trigo se cubre de sus reservas hídricas de la recarga hídrica que se produce entre el fin del verano y el inicio del otoño. Y por así decirlo, si bien los suelos de Entre Ríos no son los que tiene el sur de la provincia de Santa Fe o Buenos Aires, porque la capacidad de exploración radicular es mucho menor, pero tenemos tanque lleno. Y eso es un Buen, dato interesante. buen dato. Y además en Entre Ríos en los últimos años el rendimiento del trigo ha tenido una muy buena performance, incluso en años muy secos como fueron la campaña 23-24. Así que en ese sentido habría que ver qué pasa con el conflicto en Medio Oriente, si se libera y baja un poco la urea y deja de... Pues estábamos hablando de $550 por tonelada, estamos hablando de 950 Claro. mil, Sí, sí. y bueno, eso pega muchísimo. Y puede pegar también muchísimo en los costos del maíz.
¿Cuál es la ventaja extra que puede tener el panorama del maíz? Que los modelos climáticos a nivel internacional están anunciando y posicionándose en un evento niño, es decir, un Pacífico ecuatorial con aguas más cálidas que repercute con lluvias, con un incremento de anomalía de las precipitaciones en el verano, sobre todo en el trimestre noviembre y diciembre, donde él juega su definición de rendimiento. Diciembre básicamente es donde define el rendimiento en Entre Ríos y donde el Niño genera un plus de precipitación, de lluvias, que históricamente nosotros tenemos un pulso seco porque la evapotranspiración supera a la lluvia que tenemos en esa época y el Niño nos da un plus, un extra y cierra esa brecha, la disminuye o a veces en algunos niños interesantes nos da un exceso y eso el maíz lo paga. Bien. Por eso sería interesante si se confirma a futuro, bueno, ver cómo es el planteo de hacer maíz, ya sea, puede ser incrementar un poco el número de plantas porque sabemos que va a haber agua de más, o por lo menos no reducir tanto la fertilización nitrogenada porque sabemos que el agua no va a ser limitante. Bueno, la verdad que muy interesante todo eso que comentás porque, bueno, va a haber que ponerle cabeza a esa nueva campaña al momento de pensarla y, bueno, tenemos ahí una especie de dualidad, ¿no? La posibilidad de que si el conflicto se extiende, tengamos esta tensión por el lado de los costos que puede llegar a condicionar un poco la siembra, pero, bueno, por otra parte, si todo se acomoda y se alinea, buenas perspectivas climáticas tanto de arranque como también, ¿no?, en los momentos más críticos quizás. Así Dos que fuerzas que hay que ver cómo evolucionan, tal cual. Así que bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por toda la dedicación y esta exhaustiva, ¿no?, explicación del escenario en Entre Ríos. Bueno, esperemos, si Dios quiere, que los productores tengan una muy buena campaña y bueno, gracias por la nota y por el tiempo también que le dedicaron a la bolsa de cereales para transmitir lo que producimos. No, por favor, la verdad es que les recomendamos a todos que entren a la página de la bolsa, bueno, y lean siempre los informes porque son por demás de interesantes. Así que bueno, así nos acompañaba Pablo Fontanini, coordinador del Ciber de la Bolsa de Entre Ríos, y se nos fue otro episodio de Agrimercados. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Saludos. Hasta luego. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.